Nos habíamos quedado en Hechos 15, ¿verdad? Hechos 15 estábamos estudiando la semana pasada. Y algo que siempre cuando uno lee el libro de Hechos o estudia el libro de Hechos, lo que llama la atención, y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos que compartir acá delante de ustedes, y siempre cuando nos juntamos a estudiar decimos, a veces es difícil sacar una prédica del libro de Hechos porque es un libro histórico, ¿no? Un libro que cuenta historia. Pero por otro lado también vemos y decimos, pero estas cosas que sucedían en ese entonces no son muy distintas a las que suceden hoy en día, ¿no? Tenían problemas, tal vez sus problemas eran mucho más graves que nosotros, o sea, mucho más complicados que nosotros. Ellos le tenían mucho más difícil predicar el evangelio que nosotros, ¿no? Ellos eran apedreados, ¿no? De una forma salvaje, que nosotros acá en esta sociedad no experimentamos eso. Pero eso nos hace ver que cómo ellos, a pesar de tener todos esos obstáculos, no desmayaban en seguir extendiendo el evangelio. Ahora, porque detrás de ello también había un propósito, ¿no? Dios que estaba extendiendo ese evangelio, era parte de su plan que eso suceda. Y ellos entendieron eso, que era parte del plan de Dios, a pesar de lo que ellos podrían estar afrontando, los problemas que podrían estar padeciendo, pero ellos sabían cuál era el propósito y el plan de Dios para cada uno de ellos en sus vidas también. Porque si ellos no dejaban su vida, o sea, una persona que cree en el propósito de alguien superior a él, deja hasta su vida por hacerlo. Y ellos creían eso, porque ellos fácil decían, pero verdad, ¿no? Se hubieran puesto a pensar y decían, pero ¿qué hago acá? Si está en riesgo mi vida y aún así sigo acá, todo masoquista, mejor lo dejo, ¿no? Ellos pudieron haber dicho eso, pero no, vamos a ver a lo largo de Hechos que muchos de ellos, a pesar de que le impedían ir a predicar o a pesar de que le impedían ingresar a ciertas ciudades, le decían, mejor váyanse porque si no acá les vamos a matar, ellos igual seguían predicando, porque ellos sabían cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito también de Dios para ellos, ¿no? Y eso es interesante cuando leemos Hechos. Y nos habíamos quedado en Hechos 15, lo puedes poner arriba en Hechos 15, nos faltó leer una partecita solamente para entrar en contexto, la última parte de Hechos 15. Habíamos hablado la semana pasada de que la parte central, llamémosle, de Hechos 15, no era el qué comer o el qué dejar de comer, sino era cómo obtengo o qué necesito hacer para tener la salvación. Esa era la discusión principal, el punto central. El que dejara de hacer o no dejara de hacer algo no influye. El problema está en que muchas personas creen que por hacer algo o por dejar de hacer algo, están ganando o perdiendo la salvación. Por eso es que también dice, bástate de mi gracia, dice, es suficiente su gracia, ¿no? Y en Hechos 15 nos habíamos quedado, a ver, vamos a retomar solo la última parte, nos faltó terminar de revisar. Vamos a leer desde el 30, para un poco entender cómo nos quedamos. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 15:30. Hechos 15:30, lo pones en pantalla, por favor. Ahora sí, todos seguimos la lectura. En Hechos 15:30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, ¿no? La carta en la cual les decía, estas cosas tienes que evitar hacerlo cuando te reúnas con los judíos en la iglesia o cuando se congregaran, no como una prohibición, sino para que mantengamos la armonía dentro de la casa. Eso es lo que decíamos la semana pasada. 31. Habiendo leído la cual, y más aún porque uno se da cuenta de que esto no era algo que les ponía tristes, dice, al contrario, dice que habían leído la carta y se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. 34. Mas Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. 36. Y aquí en la Biblia, en su Biblia seguro les menciona un título y dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, ¿no? En las Biblias dice como título ello. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37.
Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí algo que vemos es que hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, ¿no? Uno porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo, cada uno, y eso nos sucede a nosotros, cada uno tiene caracteres distintos. Pablo había visto que en algún momento Marcos los abandonó en medio de una misión, tal vez por temor, tal vez era joven, tal vez por inexperiencia. Pablo decidió irse, regresarse y los dejó al aire, ¿no? Entonces Pablo dijo, si nos vamos a ir de misión, no, Marcos que no venga, porque tenía sus razones Pablo y eran justificadas. En cambio Bernabé era considerado una persona un poco más calmada, un poco más de restaurar a las personas, y él decía, sí, llevémosle, ¿no? Y discutieron, y lo que pasó fue que se separaron en ese momento. Dijo, entonces tú vete con Marcos, Bernabé, y Pablo dijo, yo voy a tomar a Silas y me voy con Silas por otro lado. Pero este problema, por más problema que uno lo ve, permitió que el evangelio se extienda, ¿no? Ya no era una sola rama yendo a predicar, ahora eran dos. Y no eran distintos mensajes, era el mismo mensaje, solamente que Dios usó eso para que se siga extendiendo el evangelio. No era que uno estaba en lo correcto y el otro en lo incorrecto. Los dos tenían razón, cada uno tenía razón. Pero esto sucedió por Marcos. Pero más adelante, cuando veamos más adelante, vamos a ver en otros versículos, en otro capítulo, que Pablo pide ahora que Marcos vaya con él. Seguramente porque ya vio que Marcos había madurado, ya había aprendido, ¿no? Y vemos que Pablo ahora viaja con Marcos, ¿no? Interesante, en este momento no lo quería Marcos, dijo, no, porque me ha hecho tal, nos ha abandonado tal vez, y no nos dejó al aire, y por eso prefiero no ir con él. Ahora sí, vamos al 16. Vamos al versículo 16, capítulo 16, perdón, Hechos 16, 1. Y en Hechos 16 lo que vamos a encontrar, así como en Hechos 15, el tema central o el debate central era ¿qué debo hacer para ganar la salvación? ¿No? Y comenzaron a hablar de tienes que circuncidarte o no deben circuncidarse. Y finalmente terminaron, después de haberle dicho no es necesario que le pongamos más cargas a los gentiles, terminaron diciendo pero hay que preservar la unión y hay que ponerle algunas reglas tal vez que puedan cumplir. En el capítulo 16... lo que vamos a encontrar es cómo Dios comienza a abrir caminos cuando ellos no se lo imaginaban. Cuando parecía que todo se cerraba, Dios comienza a abrir caminos. Y en Hechos 16 vamos a ver cómo Dios dirige cada paso de sus hijos para cumplir, no el propósito de sus hijos, sino su propósito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios siempre son muchos mayores a los nuestros. Nosotros tenemos metas, sueños, queremos lograr muchas cosas, pero a veces el propósito de Dios tiene otros rumbos para ti, ¿no? Y a veces no lo entendemos, renegamos, nos molestamos, pero tenemos que entender también que Dios tiene planes y propósitos que son buenos, dice, porque en su palabra dice, yo tengo planes y propósitos buenos para ti, en Isaías. Entonces, alguna vez todos hemos escuchado esto, ¿no? Todos hemos pasado esto, hemos creído, hemos tenido planes, pero Dios los cambió completamente. Yo de repente en algún momento quería un trabajo, pero apareció otro, y tal vez fue mucho mejor. O tal vez de repente en términos económicos no era mucho mejor, pero me permitió pasar más tiempo con mi familia, tal vez. Entonces Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Que a veces queríamos vivir en cierto lugar y terminamos en otro. Como yo nunca me imaginé vivir ahora donde estoy, muy lejos para mí me parecía, ¿no? Pero Dios tenía un plan y un propósito para mí en ese lugar. Entonces, y eso nos va a pasar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Queríamos estudiar una carrera y terminamos estudiando otra. Mi esposa, por ejemplo, quería ser obstetra y terminó siendo contadora, porque se dio cuenta que cuando ya estaba estudiando no le gustó y dijo, no, esto creo que no es para mí, ¿no? Y cambió. Entonces, todo eso hemos vivido nosotros. Entonces, ahora imagínate a Pablo, él tenía un plan, Pablo tenía un plan, pero Dios tenía otro. Ahora vamos a ver lo que dice en Hechos 16. Entonces vamos a ver que en Hechos 16 vamos a ver algo
bien clave, que el Espíritu Santo, que todo esto de este cambio de rumbo, esto de a dónde debo ir o no debo ir, era dirigido por el Espíritu Santo. Nuevamente, el Espíritu Santo acá hablando, guiando. Y vamos a ver lo que dice acá, Hechos 16, 1 al 6, vamos a leerlo. Hechos 16, del 1 al 6. Miren lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Me tengo un ratito ahí en el 1, y esto hablábamos justamente el día viernes en Virtuosas, que también vine a compartir. La semana he estado premiada, hermano, vine todos los viernes, ahora domingo antepasado, ahora este domingo también. Y el viernes hablábamos con las mujeres que estaban presentes, y como yo les decía, nunca había predicado con puras mujeres, ¿no? Y algo que hablamos era que Timoteo, que se menciona acá, y después se va a mencionar en Gálatas cuando Pablo les dice, yo conozco tu fe, Timoteo, porque conozco a tu mamá y a tu abuela, ¿no? Conozco a tu mamá, o sé quién es tu mamá, sé quién es tu abuela, y por lo tanto yo tengo la certeza de que tú tienes la misma fe, ¿no? O tú eres, porque tú tienes ejemplos de cuál tú has aprendido, en otras palabras. Y hablábamos de la influencia que como madres, como esposas o como mujeres tienen ustedes, ¿no? A veces decíamos, no se dan cuenta o creen que lo que están haciendo es algo insignificante o simplemente lo hago por cumplir, porque es mi labor de mamá, mi labor de esposa, mi labor de hermana. Como mujeres piensan que es algo superficial lo que hacen. Pero acá la abuela, no se habla mucho de la abuela de Timoteo ni de la mamá, solamente se menciona en estos versículos, en un versículo más adelante que Pablo los menciona por su nombre. Pero ellas de repente solamente cuidaban, enseñaban a Timoteo, pero Dios tenía algo grande para Timoteo. Entonces, lo que ellas estaban haciendo, Dios también lo estaba haciendo para extensión. Así que Timoteo llegó a ser uno de los pastores más grandes que encontramos en la Biblia. Desde joven estaba aprendiendo. ¿Y todo por qué? Por la influencia de su madre, de su abuela, dos mujeres. No está hablando de su papá acá, ¿no? Tenían la influencia de su madre y de su abuela. Entonces las mujeres son muy influyentes dentro de una familia. Entonces sigamos. A ver, de nuevo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre que era griego, o gentil, llamémoslo. 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habitaban o que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, en el capítulo 15 habíamos visto que Pablo decía, ¿por qué no es necesario la circuncisión? ¿Por qué les exigen circuncidar? Y acá le está pidiendo a Timoteo que se circuncide, ¿no? Parece contradictorio, pero la clave está en lo que dice que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces dijeron, no, si te llevo y voy a ir a un lugar recontra religioso tal vez, y si yo quiero que tú compartas el evangelio, no quiero que haya ni un estorbo para que tú puedas compartir, entonces, por amor a ellos otra vez, circuncídate, y ahora sí, ellos no se van a negar a recibirte. Y era estratégico, ¿verdad? Entonces, gracias a ello es que pudo ir Timoteo y compartir el evangelio. Entonces Pablo quiso que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era un griego gentil. 4. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, el de no comer, esas cosas, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban en número cada día. Entonces vemos que esas indicaciones que les habían dado los apóstoles a las iglesias, que iban dejando en las cartas que mencionan, del de no comer, de animales muertos, ahogados, la sangre, todos esos temas, no era porque eso era necesario para que sean salvos, ¿no? Ya quedamos claro eso, sino lo que estaban haciendo es preservando la unidad, y por eso es que permitía que la iglesia crezca, ¿no? Nuevamente vemos acá cómo dice crecían o aumentaban en número cada día.
Entonces, aumentaban en número cada día. Y miren lo que dice, sigamos leyendo del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces, la pregunta es, en el 6, ¿no? Pablo dice estaba atravesando Frigia y la provincia de Galicia. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo quería hablarla seguramente, porque vemos a lo largo de todo el libro de Hechos que donde Pablo iba, aprovechaba para compartir el Evangelio. Entonces, ¿Pablo quería hacer algo bueno o no? Sí, ¿no? Pablo quería predicar el Evangelio. Pero dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo. Entonces Pablo no quería ir a robar, no quería ir a pecar o a enriquecerse. Pablo lo que quería hacer era predicar el Evangelio. Era algo bueno. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Entonces, esto nos demuestra que a veces un deseo no siempre coincide con el tiempo o el lugar que Dios ha determinado. A veces nuestros deseos no coinciden con el tiempo y el lugar que Dios ha determinado para ello. No era un no al Evangelio, sino era un no al destino al cual Pablo quería ir. Era un no vayas a ese lugar. Yo tengo otros planes, primero ve a este otro lugar. No era un no a que no quiero que ellos sean predicados del Evangelio, no. Porque la palabra dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y eso se logra a través de predicar el Evangelio. Entonces dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Entonces, si Pablo quería predicar, pero Dios le dijo que no. Y luego dice, Pablo quiso hacer otra cosa, quiso ir en el 7, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otra vez que intentó ir a otro lugar, dijo, ya no quieres que vaya por acá, entonces voy a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió otra vez. Y pasando junto a Misia, descendieron entonces a Troas, tomaron otra ruta. Y seguramente ahí en ese momento dice en el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y en el 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Y aquí viene lo que el Espíritu Santo quería que haga. Le dijo, no vayas por ese lugar, no, por acá tampoco, quieres ir por acá. Y Pablo decía, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, ¿qué hago? Si no quieres que vaya por acá, no quieres que predique el Evangelio, porque si yo voy por ahí, voy a predicar. Entonces, mejor no entro por ahí, me voy a modificar su ruta. Y el Espíritu Santo aquí le dice cuál es la voluntad que Dios quiere. Y aquí anoté dos cosas, porque también me llamó la atención, ¿no? Pero entonces hay Dios cambia de voluntad o tiene dos tipos de voluntad, porque encontramos la voluntad moral y la voluntad providencial de Dios. La voluntad moral o revelada de Dios es la que siempre encontramos en la Biblia y que nos dice, por ejemplo, amar a tu prójimo. O encontramos otra que dice predicar el Evangelio, vive en santidad o hacer discípulos. O ama a Dios, ama al prójimo, perdona, no mientas. Eso es la voluntad moral que Dios tiene para nosotros. Pero la voluntad providencial, que es la dirección específica de Dios, lo que Dios quiere específicamente para ti y le da dirección a ello, es, por ejemplo, ¿a qué ciudad debo ir? Lo que estaba preguntándose Pablo. ¿Con quién debo casarme? ¿Qué ministerio debo desarrollar? ¿En qué ciudad debo vivir? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿A qué persona debo discipular primero? ¿A dónde me está enviando Dios? Eso es parte de la voluntad providencial de Dios. Entonces, eso, en Hechos 16 que estamos leyendo, Dios no estaba cambiando la voluntad moral. Eso seguía, o sea, predicar el Evangelio, amar a Dios. La voluntad moral no estaba cambiándose. Lo que estaba cambiando era la voluntad providencial. ¿A dónde deberían ir o hacerlo primero? Un ejemplo,
Vamos, bueno, no les voy a leer porque es todo el libro. En 2 Samuel 7, por ejemplo, vemos a David que quiso construir un templo, ¿verdad? ¿Era bueno? ¿Era un buen deseo? Sí, era un buen deseo. David quiso construir el templo. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios mismo dice, le había ordenado la adoración, entonces estaba haciendo algo bueno. Pero miren que Dios, que después que le dice. Sin embargo, Dios le respondió, tú no edificarás mi casa. O sea, Dios no es que estaba cambiando su plan, sino era parte de la dirección que Dios le quería dar a David. ¿Por qué? Porque ese privilegio se lo dejó a Salomón. Entonces, ¿el deseo era bueno? Sí, era bueno. Pero el tiempo y la persona elegidos por Dios eran otros. ¿Listo? Otro ejemplo, Moisés. Vamos con Moisés. Moisés quería entrar a la tierra prometida. También era un buen deseo. Pero, y en Deuteronomio vamos a ver que Moisés le ruega a Dios y le dice, permíteme entrar, le dice. Eso está en Deuteronomio 3, del 23 al 27. Le ruega a Dios y le dice, permíteme entrar. Pero Dios le responde, basta, no me hables más de este asunto. Entonces, ¿Dios qué le dijo? Le dijo, no. ¿No por qué? No porque Canaán fuera mala, tal vez, porque ese lugar quería entrar Moisés, sino porque su propósito era otro. Entonces, Pablo estaba experimentando lo mismo. Pablo estaba experimentando otra vez que el Espíritu Santo le diga no. Y miren lo que dice en 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9. A ver, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo también estaba afrontando algo, dice, ¿no? Estaba afrontando algo que no le dejaba dormir tranquilo. Hoy en día eso puede ser una enfermedad, puede ser una dolencia que te está atravesando, una preocupación que te quita el sueño. Pablo tenía todo eso también. Pablo le decía, Señor, quítame esto, pero también el Espíritu Santo le hablaba y le decía, bástate de mi gracia, le decía. ¿No? Pablo no entendía, y a veces nosotros también pasamos por ello, no entendemos por qué un ser querido es parte de este mundo. No entendemos por qué alguien se tiene que enfermar de tal magnitud y que le detecten cosas que dices, pero ¿por qué si eso nunca pasó en mi familia? Entonces, todas esas cosas a veces no lo entendemos y Dios lo que le está diciendo es, bástate de mi gracia. Una puerta se está cerrando, pero bástate de mi gracia, Dios está abriendo puertas. Miren entonces lo que Dios le dice, bástate de mi gracia. Entonces no le quitó el aguijón a Pablo, no le quitó esa cosa que le afligía a Pablo. ¿Por qué? Porque no es porque no amara a Pablo, sino porque estaba formando el carácter de Pablo. Entonces había un propósito que Pablo a veces no entendía, pero el Espíritu Santo te lo iba revelando cada vez que le decía, y por eso Pablo termina diciendo, y me ha dicho, bástate de mi gracia, por mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice él, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo aceptaba eso y dijo, sí, yo conozco el plan de Dios, conozco el propósito de Dios, pero todo eso era revelado por el Espíritu Santo que le hablaba a Pablo. Entonces, Pablo entendió, dice, entonces que no era un rechazo, sino que era una redirección. Y muchas veces nosotros interpretamos cuando una puerta se cierra como un abandono de parte de Dios, que Dios nos ha abandonado. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia dice, una puerta cerrada también puede ser una dirección de parte de Dios, una dirección divina. Entonces muchas veces cuando algo no sale como esperamos, nuestra primera reacción ¿cuál es? Pensar que Dios nos abandonó, pensar que Dios no escuchó mi oración o pensar que Dios no está conmigo. Pero eso no fue lo que ocurrió con Pablo. Pablo no estaba desobedeciendo, no estaba viviendo en pecado, no estaba huyendo de Dios como lo hacía Jonás en su momento, sino Pablo estaba sirviendo a Dios.
Entonces esto puede sucedernos a nosotros que estamos sirviendo a Dios, sí, nos puede suceder a nosotros. Por eso decíamos que el libro de Hechos no es ajeno a lo que nosotros también pasamos hoy en día. Entonces, Pablo estaba sirviendo, pero aún dice tenía un aguijón, algo que lo aquejaba, una preocupación grande, llámalo una preocupación grande. Era una enfermedad lo que él tenía, pero puede ser una enfermedad, algo que no te deja dormir, que te quita el sueño, un aguijón, algo que tú dices, esto no, me tiene... ¿Quién está tranquilo cuando alguien tú estás sentado y alguien le está hincando por acá? Nadie está tranquilo, ¿verdad? Es lo que sentía Pablo, algo que no le dejaba tranquilo, algo que lo tenía aturdido, preocupado, no podía dormir tal vez, no se podía concentrar en el trabajo, no sé, muchas cosas. Entonces Pablo estaba sirviendo, pero aún así tenía eso. Y aún así Dios cerró esa puerta. Pablo estaba caminando en obediencia y mientras obedecía, Dios dirigió sus pasos. Eso es lo que estaba sucediendo. Cuando un creyente camina en obediencia, puede confiar en que Dios dirige sus pasos, incluso cuando no entiende por qué algunas puertas se cierran. Pero la clave es cuando un creyente camina en obediencia. Cuando un creyente camina en obediencia puede confiar de que Dios dirige sus pasos. Entonces, y vamos a ver lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. Miren lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. A ver, ahí está. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Yo estoy yendo por allá, se endereza, y no, por acá. ¿Ven? Se da cuenta que la palabra misma lo respalda, ¿no? Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. O sea, no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Es cierto, nosotros hacemos planes, decidimos, planificamos qué vamos a hacer, qué vamos a almorzar hoy día tal vez. Siempre, toda nuestra vida está llena de decisiones, pero hay decisiones en las cuales Dios interviene y te dice, no, a veces se te cierra una puerta, pero es porque Dios está dirigiéndote a otro lugar. Tiene otros planes para ti. Y miren lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las puertas que se cierran, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, dice, nos ayudan para bien. Incluye ahí todas las cosas, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, todas las cosas nos ayudan, Dios lo usa para bien. Entonces, la voluntad de Dios no consiste en abrir puertas, la voluntad de Dios no consiste solo en abrir puertas, también consiste en cerrar aquellas que no forman parte de su propósito en ese momento. Nuestra responsabilidad no es entender todas las razones, sino caminar en obediencia y confiar en que Dios, que dirige nuestros pasos, nunca se equivoca. Nunca se equivoca Dios. A ver, sigamos leyendo Hechos 16. Vamos a leer del 11 al 15. Hechos 16, del 11 al 15. Ahora, aquí le sucede otra cosa más a Pablo. Pablo va a ser encarcelado en Filipos. Miren lo que dice Hechos 16, del 11 al 15. Dice, zarpando pues de Troas, recuerden que había ido a Troas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Voy a leer rápidamente cuando vio la visión. Dice, cuando vio la visión, enseguida, o sea, la visión que le decía, dice que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando Pablo vio la visión enseguida, dice, procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio.
Entonces eso fue una señal para Pablo, que le decía, no vayas por acá ni por acá, pero tuvo una visión en la cual un macedonio le decía, ven por acá, predícanos el evangelio. Y Pablo tomó eso, este es el Espíritu Santo, esto viene de parte de Dios. Y inmediatamente no dudó en obedecer. Y ahora sí, en el 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor abrió el corazón de ella. Y a veces nosotros nos frustramos cuando predicamos o queremos, por ejemplo, acá adelante, yo estoy predicando y de repente dice, pero no me escuchan o no toman interés. Pero dice, quien se encarga de hacer eso es el Señor, no nosotros. No nosotros llamarle, hermano, escúchame, hermano, o sea, renegar porque no nos escuchan. Dice que Dios se encargaba de eso, dice, ¿no? Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces se tuvieron que quedar en casa de Lidia. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces, daba grandes, dice, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que adivinaba y por lo tanto a sus amos. Entonces, ¿qué cosa era? Una esclava, doblemente esclava. Esclava del espíritu y esclava de sus amos. Entonces, una persona que, entonces, al ver esto, dice, en el 17 dice, esta dice que seguía a Pablo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas, y salió en aquella misma hora. O sea, no es que estaba mintiendo, o sea, los espíritus, este espíritu en este caso, reconocía quién estaba habitando dentro de Pablo, sabía quién era Pablo, pero le aturdía constantemente. Por más que decía la verdad, sí, estos son enviados de Dios, pero de repente Pablo quería predicar o hablar con alguien y comenzaba esa bulla ahí y no le dejaba en paz, ya le aturdía, le molestaba. Entonces Pablo dijo, ya, tanto que me molesta, entonces espíritu, sal de acá, y se fue. ¿Y qué pasaba ahí? La había hecho libre del espíritu a la mujer, a la muchacha, pero sus amos de la muchacha se molestaron, porque era su fuente de ingresos. Ellos recaudaban de lo que la mujer adivinaba, ¿no?, mediante el espíritu. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, apresaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, y ahí un primer error, no eran judíos, Pablo no era judío, pero así lo presentó. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, puesto somos romanos. Claro, para los romanos eso no era visto. Entonces decían, ellos son judíos porque están haciendo cosas de judíos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice, recibió este mandato. Al carcelero le dieron esta orden. Les metió, dice, al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban bien encadenados ahí en algo que no podían mover. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, después de haberle azotado, ¿no? Después de haberle azotado y haberle puesto en un lugar más adentro. Si alguna vez has podido ingresar a un lugar, yo me acuerdo de chico, a veces nos íbamos por los cerros, lugares donde había cuevitas, unas cuevas que eran a veces profundas. Cuando uno más adentro entra, y si, imagínate en una cárcel donde de repente no había ni servicios higiénicos, ¿no? Imagínate cómo es ese lugar, cómo estaba ese lugar adentro, a lo más profundo, era lo peor. Aún así, habiendo sido azotados, dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, si le habían dado una orden de que solamente cuide y que no se escapen los presos, y si todos los presos se habían ido, lo que le esperaba solamente a él era la muerte. Entonces dijo, mejor me mato yo antes que me maten de la peor manera mis jefes, ¿no? Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Que Dios está abriendo, por la fidelidad de Pablo, Dios está abriendo puertas. Se le habían cerrado puertas anteriormente. El de no ir a predicar, que le ha dicho, no, acá no vaya, se cerró una puerta. Acá tampoco, se cerró otra puerta. Pero aquí en este momento a Pablo se le está abriendo una puerta. Una puerta que era muy importante porque estaba preso. Se le estaba abriendo la cárcel. Entonces Pablo libera a la muchacha que estaba esclava y uno pensaría, ¿no? Ahora vendrá un avivamiento por lo que ha sucedido. Pero sin embargo lo que vino fue lo contrario. Vino golpes, vino cárcel, ¿no? Fue todo lo contrario. Entonces eso nos demuestra que seguir a Cristo no significa ausencia de problemas. No significa ausencia de problemas. Entonces, y algo interesante, ¿no? Dice que Pablo no cantó cuando fue libre. Pablo no cantó cuando ya estaba fuera de la cárcel. Pablo cantó, dice, cuando estaba en la cárcel, antes de que saliera. Dice que todavía estaba encadenado, todavía sangraba seguramente por los golpes que le habían dado. Todavía era medianoche. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros en nuestra medianoche? En el momento en el cual estamos más aturdidos, preocupados, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra medianoche? Pablo cantaba, dice. Y miren lo que dice Habacuc 3:17. Habacuc 3:17, 18. Habacuc 3:17, 18. Habacuc 3:17, 18. Es una canción. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y si tú quieres agrégale ahí, ¿no? Aunque no tengo hoy día para comer, aunque no encuentre el trabajo que quiero, aunque no tenga el dinero para pagar mis estudios, no sé, agrégale todo lo que tú quieras. 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, y más aún, 19 dice, miren, Jehová es mi fortaleza. O sea, en Él tienes fortaleza, y por eso alégrate. ¿No? O sea, Él es tu fortaleza, o sea, Él no te deja solo, en otras palabras. No te deja solo, lo que dice Habacuc. Y también vemos que Job, ¿no? Job también perdió todo, pero sin embargo Job adoró. Entonces, la verdadera adoración que nosotros debemos practicar no debe depender de las circunstancias. No es porque estoy pasándola mal, ahora sí me acerco a Dios. No debe depender de las circunstancias, depende solamente de quién es Dios. Nada más, no depende de las circunstancias. Y también leímos en Hechos
Sigamos leyendo en Hechos 16, nos quedamos en el, ya vamos a ir terminando. 25, ¿no? Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, el carcelero, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, o sea, él los sacó. El terremoto abrió las puertas, pero dice que el carcelero fue el que los sacó. Ellos no escaparon, no aprovecharon la situación para escaparse. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y eso es lo que estamos experimentando ahora en el libro de Hechos 15 y ahora en el 16, ¿no? La pregunta era: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo cumplir para ser salvo? Dice, entonces dice una de las preguntas importantes acá: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Interesante, ¿no? Porque no solamente cuando uno decide venir a los pies de Cristo, que está en la iglesia, uno viene y recibe y dice: yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, no solamente se queda en nosotros, esto se extiende a nuestras familias, a las personas que nos rodean. Y yo le puedo dar por testimonio eso, porque yo fui el primero que vino de mi casa a la iglesia. Y después vinieron mis hermanos, mi mamá. Y lo que estaba experimentando, lo que le estaba diciendo Pablo acá, le decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino también toda tu casa. Entonces, no solamente se convierte el carcelero, sino también toda su casa. Y esto mismo recuerdas que sucedió con Cornelio, ¿verdad? Cuando Cornelio dice que toda su casa escuchó el Evangelio también. Todos escucharon el Evangelio. Entonces, nunca subestimes lo que Dios puede hacer mediante un creyente fiel, mediante una madre, un padre, un hijo. Puede abrir la puerta de que toda la familia conozca a Cristo a través de cada uno de ellos. Puede usar a un hermano, a un hijo y que todos conozcan el Evangelio. Regresemos a Hechos 16, 35 ahora. Nos quedamos en el 32. Y hablaron la palabra, 32, ¿no? 32. A 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, les llevó a su casa, mira. Les sacó de la cárcel y les llevó a su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pero ya estaban sueltos, estaban en la casa del carcelero. 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Le dijo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que es hora de salir y marchaos en paz. O sea, no pasó nada, ¿no? Ya están libres, pueden irse, ya dieron la orden de que les dejen libre. Y acá a Pablo se le sale su como dice, ¿no? A veces decimos ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Recuerdan que dijimos que lo que le habían acusado a Pablo decía: ellos son judíos y han traído costumbres que nosotros no practicamos, nosotros somos romanos, ¿no? Pero ahí se equivocaron porque Pablo no era judío. Entonces, pero Pablo, mira lo que dice el 37, ¿eh? Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan, o sea, nos quieren hacer salir encubiertamente.
Nos quieren decir, váyanse, pero sin hacer mucha bulla, váyanse nomás como no pasó nada. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Dice, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, y los alguaciles, o sea, les está diciendo, si ellos mismos no vienen a sacarnos, no nos vamos. Que ellos mismos que dicen que nos vayamos sin hacer mucha bulla, que ellos mismos vengan a sacarnos. Ahora, ¿por qué lo decía Pablo esto? Porque Pablo, siendo ciudadano romano, entre romanos eso no estaba permitido, era castigado, ¿no? O sea, un romano a otro romano, ¿no? Castigándolo, las azotaron, le metieron a la cárcel. No estaba permitido eso. Entonces dice, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, dice. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Ves? Tenían miedo cuando se enteraron que eran romanos. Y viniendo, o sea, tuvieron que venir con la cabeza agachada seguramente, dice, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Ahora, acá le entendemos tal vez a Pablo, porque Pablo tenía su carácter, pues, ¿no? Y eso también a veces ya uno sabe también cuando vienen los problemas, después de haber pasado los problemas, uno sabe también tú quién eres, tu identidad. Pablo sabía su identidad, él era romano y dijo, yo estoy acá en este lugar y no me pueden tratar como alguien que tengo mis derechos. Tú también tienes un derecho de parte de Dios, como hijo de Dios. Y estábamos hablando de los problemas y las situaciones que afrontaban. Tú también cuando afrontas problemas tienes la autoridad para decir, yo tengo mi derecho. Los problemas no van a venir acá a decirme, tienes que sentir esto o aquello, o dudar de quién eres. Los problemas, al contrario, tú dices, yo soy hijo de Dios, la sanidad es mía. ¿Por qué tengo que someterme a lo que dice acá esta enfermedad o este problema, ¿no? Y 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, dice, entraron a la casa de Lidia, regresaron nuevamente a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces a veces las cicatrices que Dios no las elimina porque van a ser testimonio para que otros necesitan escuchar. ¿Cuántas de nosotros tenemos cicatrices a lo largo de nuestra vida o vamos creando o generando o obteniendo cicatrices a lo largo de nuestra vida? Y a veces nos recordamos de ello porque son cicatrices, no se borran así nada más. Pero eso permite que sea de testimonio para otras personas. Yo afronté esta situación en algún momento, yo sé cómo puedo consolarte. Yo afronté esto en algún momento de mi vida, esta enfermedad o la pérdida de un ser querido. Entonces yo sé cómo puedo ayudarte. Entonces las cicatrices que nosotros a veces obtenemos a lo largo de nuestra vida sirven para ser de testimonio a otro que necesita escuchar. Ejemplo, vamos a ver por ejemplo a Tomás. Tomás vio las heridas de Cristo y eso a mí me llamó la atención cuando leí esto y decía, ¿verdad? ¿No? Es cierto, porque si Jesús, habiendo resucitado, ¿por qué se quedó con las cicatrices? ¿Por qué no desaparecieron? ¿No? Si Jesús, ¿no? Que no era difícil para él que se borre una pequeña cicatriz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan las cicatrices? Entonces Tomás vio, dice, las heridas de Cristo resucitado, las heridas no desaparecieron, lo que hacían esas cicatrices ahora proclamaban victoria. Decía, mira esto, yo he vencido a la muerte, decía, tú también lo puedes hacer. Acá tengo la evidencia, la huella, mira. Y eso también lo aplicamos hoy en día nosotros. La evidencia de que nosotros podemos vencer los obstáculos, las limitaciones, las enfermedades, los problemas, lo tenemos enmarcado en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Eso nos da la evidencia de que Cristo está vivo, de que Él está con nosotros, de que Él nos guía, de que Él nos guarda. Tenemos esa marca, una cicatriz más que Dios ha puesto en nosotros. Y por último, para terminar, vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Entonces hablábamos de cómo el Espíritu Santo había redireccionado los planes que Pablo tenía. Pablo pensó que eran puertas que se le estaban cerrando. Decía, pues yo estoy haciendo lo correcto, quiero predicar el Evangelio. ¿Por qué me impiden ir a este lugar o a aquel lugar? Pero Pablo luego entendió que había una redirección de parte de Dios. El Espíritu Santo le reveló mediante la visión.
Y a veces nosotros no entendemos cuando estamos en la parte en la cual se nos cierran las puertas, que nos dice, pues yo quería ir acá a este lugar o quería aceptar este trabajo, pero ¿por qué se me cerró la oportunidad? Estamos ahí y no entendemos. Pero miren lo que dice en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te fíes o no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, el mensaje central, en resumen, de todo lo que hemos leído de Hechos 16, estamos viendo cómo Dios dirige a sus hijos, incluso cuando ellos no comprenden el camino. Entonces, te pones en el lugar de Pablo y él no entendía por qué no se le estaba impidiendo ir a ese lugar a predicar el Evangelio, si era lo que Dios le había mandado hacer, lo que Jesús le había mandado hacer, predicar el Evangelio. Y a veces nosotros no entendemos ello, también cuando nos suceden esas ciertas cosas o situaciones en nuestra vida. Entonces, algo que quiero que se queden con la parte final es que no es correcto decir a veces, Dios siempre cierra una puerta porque tiene algo mejor. Eso no es correcto. Es mejor decir, Dios tiene el derecho soberano de dirigir la misión de su Hijo, el mío, el tuyo, conforme a sus propósitos, incluso cuando nuestros planes son buenos. Incluso cuando tus planes son buenos, Dios tiene el derecho soberano de dirigir esa misión, la misión de sus hijos, de nosotros. Entonces, a veces creemos, Dios cerró una puerta, simplemente creemos así, ¿no? Dios cerró una puerta porque tiene algo mejor. De repente no hay algo mejor. De repente hay algo que para ti no es mejor, en otras palabras. Pero para Dios está de acuerdo a su misión, lo que Él quiere cumplir en tu vida. ¿No? Yo he escuchado testimonios de personas que decían, yo estudié una carrera profesional, yo tenía pensado vivir toda mi vida de esto, envejecer y tener un buen trabajo, jubilarme a los 80, 60 años, perdón, 80 mucho, 60 años, y tener, no vivir tranquilo, ¿no? Pero Dios tenía otro plan. Que si uno lo mira, yo te lo cuento a ti, de repente tú dices, pero eso no es, por ejemplo, su plan de Dios era que me dedique 100% a predicar el Evangelio. Y uno que le escucha dice, pero eso es mejor que haber trabajado, jubilado a los 60, ya no preocuparte por el dinero y tener todos los lujos que tú quieras porque lo lograste durante toda tu vida. Eso es mejor. Pero para Dios, por eso acá lo que estamos leyendo es, incluso cuando los planes a veces, o los propósitos de Dios, para nosotros nos pareciera que no son tan buenos, ¿no? Pero es parte de lo que Dios tiene, es parte de su derecho soberano sobre nosotros. Entonces, cuando las puertas se cierran, es porque Dios se nos está redirigiendo. No es bueno decir que tiene algo mejor, porque cuando te topas y no es algo mejor según tu mirada, vas a decir, no, Dios no me ama. ¿Por qué Dios le da a otro más que a mí? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque creemos que tú tienes planes, propósitos para mí que yo no entiendo, yo no comprendo con esta mente humana que tengo, Padre, no comprendo, pero que tu Espíritu Santo me las revela cada día, Padre, cuando paso tiempo contigo. Así como a Pablo le diste esa visión, cuando él de repente no entendía por qué se le cerraban puertas de ir a predicar el Evangelio a ciertos lugares, pero cuando él entendió mediante el Espíritu Santo esa visión que tú habías preparado otro lugar al cual él tenía que ir antes de poder predicar como de acuerdo a sus planes. De igual manera, Padre, yo confío en tus propósitos, yo confío en tus planes para mí. Cuando vea que algo no sale conforme a mis planes,
Voy a saber, Padre, que hay algo, tú tienes otro plan de repente preparado para ellos, Padre. Y lo voy a aceptar, voy a confiar en que esos planes son lo mejor que tú tienes para mí. Y creo, Padre, y acepto, Padre, que a veces dudo, Padre, de que tú me amas, o dudo de que tú estás pendiente de mí. Pero yo sé, Padre, que tus planes son mucho mejores que los míos. Ayúdame a entender, Padre, cada día ello. Que tus planes son mucho mejores que los míos. Y que tú siempre usas todo lo que sucede a mi alrededor para bien. Que todo lo que sucede, Padre, es para mi bien. Porque tú me amas como un padre ama a un hijo. Y te doy gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen sus lugares.